Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Ya estamos de nuevo en su programa Estado de los Estados. Don Jorge González Durán. Doña Lilia Arellano Saldaña. ¿Cómo está usted? Pues bien. Pues no has de estar tan bien. ¿Qué haces con una camiseta aquí negra? Es que hoy hubo un poco de... ¿Andas de luto? El negro con el azul. Es por el tiempo. Así. No es negro, es azul marino. Ah, me equivoqué, soy daltónico. Sí, pensé que era negro. Ah, qué bueno Sí. que dijiste daltónico y no dálmata. Sí. No estoy de luto. ¿Cómo va a estar de luto? ¿No? ¿No se te Pudiera ha muerto haber. nadie? No. ¿Ni has ido al entierro de todavía. ningún miembro sindical? ¿No? No. ¿Tú, Hugo? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Digo que es por el tiempo. Fíjate que a mí Apenas de hay Hugo- un frito, ¿verdad? Uno se No, pone... por el tiempo que tienes de vida. Por eso. Este, Sí, por eso. Apenas hay un frío, se cubre uno. ¿Por qué te gusta el café? No sé, porque es muy rico. No, pero no el que te tomas, el color. El color. Porque da tono, ¿no? Vamos a Sí, tono. fíjate que sí. No charoleas. No, así estamos. No. Julio César ¿Qué Silva. tal, Lilia? Buenos días. Y a ti tu mujer no te planchó la camisa, ¿eh? No, es que yo soy muy descuidado y siempre me regaña con eso, que me la da bien planchadita y en lo que hago todo el proceso de alistar me lo dejo por ahí y se arruga. ¿No será que te la arrugó esta muchacha que ve lo del movimiento de las mujeres? ¿Cómo se llama? ¿Cuál será? Hay muchas, ¿no? No, hombre, que es amiga tuya. Mildred Ávila. Ah, Mildred Ávila. ¿No te la arrugaría Mildred? No, para nada. ¿No? ¿No se te arrugó? No. No, a ti no te digo esas cosas porque no sea que vaya yo a amanecer. A mí me encanta el nombre del señor procurador, Gaspar Armando. Tienes nombre de telenovela. ¿A poco no? Sí, cómo no, así es. Gaspar Armando. Sí. De esas que son éxitos de Televisa. Ya ves que le ponen Luis Fernando. Ah, bueno, Andrés Manuel. Ah, no, ¿verdad? Ese no. Pues también es un actor, pero no de telenovela. ¿Cómo estás? Lilia, es Muy un buenos gusto días. saludarte, estar aquí de verdad, acompañado igual, desde luego, distinguidos panelistas y pues muchas gracias por la invitación. ¿Sabías que Jorge es tu tocayo? Es Jorge Armando. Medio tocayo, soy Armando. Sí. No, hombre, di tocayo. Tú quieres ser Bueno, medio todo. Todo. No compartimos los dos nombres. Todo por la de Puebla. No, hombre. Ay, la vergüenza no gana uno, ni en este principio de año, fíjese usted. Pues tenemos mucho que platicar contigo. A nivel nacional, obviamente, despierta muchísima curiosidad la creación de una fiscalía. Pero, pues, empecemos por el principio, ¿no? Por donde estamos, por Quintana Roo, por, pues, estas asombrosas capturas que tienes una tras otra. ¿Cómo formaste este equipo de investigación? Porque no había, ¿no? Y me supongo que Supongo que no detienes había. a todas O por lo estas menos mafias. trabajaban, Pues sí, o si lo había no servía para No nada. trabajabas, ¿es? A base de investigación y... Mira, Lilia, la verdad es que si de algo podemos decir que se ha tenido un avance importante, precisamente ha sido en el equipo de trabajo que se ha conformado, que no solamente es en el campo de la investigación, que sin duda ha tenido aciertos muy buenos, muy significativos. Hoy por hoy la Procuraduría de Justicia del Estado está enfocada y de lleno al tema de lo que es lucha contra incluso delincuencia organizada, que pudiéramos decir que es del ámbito federal, sin embargo se ha trabajado localmente en ese sentido. Pero hace tiempo Pero que le has entrado a eso. Desde que entramos prácticamente en este cargo, en esta encomienda, Lilia, desde luego analizando el panorama que se tenía en función precisamente de todos los acontecimientos y también desde luego de estas inquietudes de la misma sociedad, pues es que tuvimos que entrarle de lleno y desde luego lo primero era pues tener un equipo confiable,
Porque imagínate que quieras combatir con gente que pudiera estar relacionada con la misma delincuencia, pues obviamente iba a ser solamente una faramaya. Pero así estábamos, la verdad. Sin duda, y acuérdate que incluso en ocasiones anteriores que hemos tenido oportunidad de platicar, te he dicho que precisamente una de las primeras acciones que yo tuve que emprender fue una limpia, una depuración, procesos administrativos y procesos penales, obviamente contra quienes no estaban cumpliendo con su función ¿Y con eso mano no firme. representó un riesgo personal para usted, señor procurador? Mira, Jorge, y es muy bueno lo que preguntas. Sin duda sabíamos desde un principio que esto iba a representar un riesgo, porque además pues, el enemigo lo tenías en casa. Claro, por y eso te es. vuelves un blanco, ya no solo por el hecho mismo de que una de las funciones que tienes ya es precisamente ser el que combate la delincuencia en cualquier vertiente, sino ahora aún más, si De al adentro. interior así es, estás haciendo este Y ese tipo de riesgo, cosas. quizá algunos de sus... Estos lo van a cuidar, ahí esté algunos no. Créeme que Sí. uno desde luego no puede dejar de pensar en eso, pero tampoco puede ser de ninguna manera la psicosis con la que tengas todo el tiempo, porque entonces ya no haces nada. Claro, tomas medidas. No, además él Te- tomó su decisión. Y Claro, Y al tomar nadie su lo- decisión, nadie lo obligó. él Así aceptó es, la chamba, así es, él aceptó sí. esos riesgos. Sabíamos los riesgos. Y yo creo que hiciste un buen seguro de vida, ¿no? Sabíamos los riesgos, sin duda, sin duda. Digo yo, porque... Y sí se dieron casos, quizás no sea el momento de revelarlo, pero se puede, sí hubo algún hecho donde se concretara este riesgo, No se sí. concretó que se... Vaya, no que se concretó, que se diera Hubiera evidencia de ello, ¿no? alguna evidencia. así Sinceramente, Jorge, y de verdad pudiera parecer increíble, pero no. Hasta ahora, afortunadamente, no nos hemos visto envueltos en alguna situación así. Esperemos, desde luego, Sí, no claro, estar en ojalá ello. que no. También hay que aclarar Esto- algo. esto Hemos, que habla de hemos que- cuidado la situación de medidas, hemos cuidado también los perfiles mismos de la gente que es parte del equipo cercano, en Cercano, este caso claro. un servidor. Y desde luego siempre estamos con controles de confianza, supervisando, porque digo, también eso te debe dar la tranquilidad o la confianza además con quienes estás poniendo tu propia vida y incluso la de mi familia. Claro. Ahora, porque esto de qué te habla, que el tipo de delincuencia organizada que tenemos en el Estado de alguna manera respeta las reglas no escritas, es decir, tú haz tu chamba, yo hago la mía, si nos encontramos, pues me darás, si te gano, te gané, y ahí nos vamos, Mira, ¿no? Lilia, hay algo, yo creo que de verdad has comentado algo que ha sido un punto que a mí en lo personal me ha tocado, es más, ser testigo, porque efectivamente en estos procesos de detenciones, de captura, de gente además que han sido líder de celdas, cárteles, cártel, de grupos. jefes de sicarios, etcétera, efectivamente, porque uno de los cuestionamientos que se hacen cuando tenemos a la persona declarando es con quién, tanto de la corporación misma o en el caso de la misma instancia, como de otras, con quién tienen vínculos. Porque es importante ir Claro, también claro. llegando a todos estos que son parte de esta complicidad, digamos, delincuencial. Y fíjate que precisamente uno de los señalamientos que escuché, al menos de 4 de ellos, era eso, que contra la autoridad ellos no tienen de entrada una consigna, siempre y cuando la autoridad no esté metida. Claro. Eso te lo dejan muy en claro. O sea, vamos a decir, su guerra o su lucha es interna en cuestión de ganar territorio y control dentro de la misma gente que está metida en ese sentido, en temas sobre todo de narcotráfico. Claro. Contra la autoridad, si no está metida, no tiene nada. Si la autoridad está trabajando o de alguna manera tiene vínculos y está favoreciendo, entonces se vuelve parte de esos enemigos. Eso te lo dejan muy en Que claro. la autoridad haya tomado partido. por Así es. algún grupo. Fíjate que Claro. eso lo dejó en alguna ocasión en una plática pues reciente, un par de años que tuve con Coello Trejo, y me hablaba que en efecto él se había sentado con Juan y con Chano a dejar las cosas muy establecidas, ¿no? Yo hago mi tarea, mi labor es perseguirte, Así es. aprenderte, meterte a la cárcel. Te cruzas en mi camino y lo voy a hacer. Efectivamente. Tú sabrás cómo operas, ¿no? Así es. Y Entonces, es cierto, al bueno, menos, pues a el mí me Cuello tocó- salió me tocó ileso escuchar, de todas, ¿eh? Me tocó escuchar, por eso les decía, o sea, eso te los puedo decir, porque me tocó escucharlo directamente, de algunas de esas personas que eran jefes o líderes.
O sea, su consigna no es contra la autoridad si la autoridad no está metida. Ellos saben que obviamente están actuando al margen de la ley y en contra de la ley, y que el trabajo de la autoridad va a ser obviamente detenerlos. Claro. En la medida en que ellos así, vamos a decir, se dejen o por alguna situación caigan. Claro. Pero si la autoridad ya está, porque además esa información sale a relucir, siempre. Claro. De ahí ellos mismos tienen gente infiltrada en muchas instancias. Y tienen y a de veces ahí sus saben cómo mecanismos se de... comporta la autoridad, Claro. y tienen también maneras de diagnosticar o de saber si la autoridad está de alguna manera metida. Así Y esa es. es la parte que ellos ahí sí señalan muy claramente. La autoridad está trabajando o de alguna manera recibiendo, vamos a decir, algún tipo ahí de dádiva o cuota o lo que sea, entonces ya para ellos se vuelve un enemigo. Y esto se extiende a la familia. Sí. Es decir, si tú para aprender a Juan Polainas agarras a Mariquita García, que es su señora, y a su hijo mayor, bueno, pues que no tienen aparentemente nada que ver, que disfrutan de lo que él hace, pero que no participan están en así, las sí. acciones, pues yo creo que su actitud sería la misma, ¿no? Sí, mira, ahí sí también Por eso yo te digo, sí, aclaro, están siguiendo las reglas, ¿no? La verdad es que la investigación se centra, y así ha sido, obviamente en la información que te vincula a personas directamente relacionadas. Así es. No a Porque su sabemos, familia, ni a exacto, nada no de la eso, familia, O sea, nada, claro. que efectivamente decías algo muy cierto, la familia sí lo disfruta, pero la familia no está haciendo la acción ilegal o no está participando, cuando así es, Claro. porque hay casos donde la familia sí participa. Claro. Nos ha tocado, por decirte, secuestros donde hasta la mamá formaba parte, pero de la De la banda. estructura misma, es más, ella pagaba. Después de obtener el pago que pedían por rescate, pues ella se encargaba de hacer los pagos. Matriarcado. y la llevaba. Entonces, sí hay de hecho, de repente, participación de familia, que ya forman parte del mismo grupo, o sea, no en todos los casos. Entonces, nosotros nos centramos, desde luego, a quien está directamente relacionado como autor, ya sea material o intelectual, pero dentro del delito. Y eso también, yo creo que eso es vamos a decir, una situación que la misma delincuencia también está observando. Fíjese, procurador, que Quintana Roo es un estado que tiene un especial dinamismo económico en relación a otras entidades del sureste y del país mismo por la actividad turística. Así es. Hay muchas inversiones, hay trabajo, en fin. Y esto significa que es un imán no solo para gente que viene a buscar un trabajo lícito, a mejorar sus condiciones de vida, sino también para la delincuencia. Y sin embargo, observamos que los índices delincuenciales en el estado, por llamarle así de alguna manera, no se han disparado en relación a otras entidades, digamos Guerrero, otros estados del país. Tomando en cuenta que también somos frontera. Así es. ¿Esto frontera. a qué se debe? Yo supongo, ahí están los hechos, que ha habido una eficaz labor, sobre todo de la policía ministerial o judicial, como se le llamaba sí. antes, ¿no? ¿A qué otros factores? Sí, Julio. No, complementar lo que dices, justamente, bueno, hubo años todavía en los 2009, 2010, donde las ejecuciones eran de 28, 30 por año. Sí, Y- habían estadísticas Sí, alarmantes. pero justamente después, los últimos 2, 3 años, esto se vino a la baja, y lo que decía el procurador hace un rato de que los delincuentes solamente atentan contra la autoridad vinculada a la delincuencia, pues también habla, el dato es que también en los últimos meses, años, 2 años, no ha habido ni una autoridad, un judicial, un ministerio público, policía involucrado o ejecutado en este tipo de situaciones, ¿no? Mezclado en secuestros o en... Así es. Así Mira, la verdad sí retomo lo que decía Jorge. Efectivamente, ha habido un trabajo muy, muy fuerte, muy intenso. Yo aquí destaco más que nada también, Jorge, la coordinación que hemos podido tener. Y mira, con instancias que para mí han sido sin duda de gran apoyo y respaldo, no solamente por el trabajo que puedan desarrollar, sino por lo que representa, por decir, por darte el ejemplo directo, el trabajo coordinado, por ejemplo, con los militares o con los marinos, ¿sí? Que eso también de alguna manera es algo que observa la delincuencia. Sabe que no está solo, sabe que tienes este trabajo coordinado, que hay respaldo, y eso también nos ha permitido lograr de verdad detenciones significativas con base en este trabajo coordinado. Hay un trabajo de inteligencia. Estas instituciones que usted ha mencionado, el Ejército y la Marina, tienen
divisiones o corporaciones de inteligencia. Sí, así es, Con los cuales efectivamente. comparten Con los, información. así es, directamente con nosotros comparten información y nos ha permitido llevar a cabo detenciones dirigidas, bien precisas, de gente que ha sido jefe o líder. O sea, esta coordinación sin duda nos ha ayudado muchísimo. Y a eso voy. Ha sido parte también de los resultados que se han tenido, porque hemos podido generar un trabajo coordinado de estas, vamos a decir, de estas instancias, y que desde luego no solamente es en tenor de un caso, de un asunto, hasta incluso para operativos, lo cual te habla y deja entrever que se está teniendo todo un trabajo ahí con instancias. ¿Y con PGR cómo han estado la coordinación? Mira, Hola, operativamente se ha tenido básicamente solo cuando concurrimos todas las instancias, por ejemplo, en las bases de operaciones mixtas, que es el conocido BOOM, que es cuando nos vamos a zonas o lugares identificados de alguna manera como de riesgo o donde han habido señalamientos de algún tipo de delito. Fuera de eso, el trabajo directo, ya enfocado, derivado de inteligencia o de operatividad, ya para llevar a cabo una detención o en seguimiento a alguien en específico que pudiera estar encabezando algún grupo, ese ya lo hacemos directamente con las instancias federales, como en este caso los militares y los marinos. Con ellos hemos tenido excelente coordinación, nos ha ayudado mucho y sobre todo porque también han visto que el trabajo se ha reflejado en detenciones, porque déjame decirte que ellos también califican muy bien el trabajo que desarrolla la instancia local. Y si no hay la confianza, Hugo, olvídate. De antemano te dicen, ¿sabes qué? Contigo ni a la esquina. Sí, así son los militares. De hecho, nos tocó una etapa en la que el ejército no compartía nada con la procuraduría ni con las policías locales. Te voy a dar una experiencia, y me tocó vivirla entrando como procurador a la primera reunión que tuvimos de coordinación, que hacemos unas reuniones periódicas donde analizamos la situación jurídica en el campo de seguridad que existe en el Estado. Y me acuerdo muy bien, estaba yo en mi primera reunión, y en esa reunión estaba precisamente el general de la zona militar. En ese momento se da a conocer ya a los que formamos parte de este grupo, y muy directo en la reunión, me dice en general, procurador, a ti ya te analicé, te investigué, estás limpio, no tienes nada. Tu subprocurador igual, pero con tu policía judicial no quiero nada. Así, directo. Obviamente estamos hablando de que estaba yo entrando y desde luego la respuesta fue general. Desde luego que entiendo cuál es la postura, créame que también estoy entrando, estoy analizando cómo y vamos a hacer cambios y vamos a hacer todo un trabajo al interior. Le digo, así que también le pido que si tiene información ayuden. A los 3 meses, Hugo, me vuelve a tener en reunión el general de la zona y me dice, quiero que tu gente, directores de la policía judicial, se acerquen conmigo. Veo que ya están haciendo un buen trabajo con los cambios que hiciste. A partir de ahí hemos tenido un acercamiento. No fue fácil, no fue fácil ganarse esa cercanía. Te vuelvo a decir, son muy cuidadosos ellos, y tú lo decías hace un momento, y eso es muy cierto. También valoran mucho porque el tema de información, tú lo sabes, no se da a cualquier instancia. Tiene que haber la certeza o la confiabilidad de que realmente esa información va a tener un resultado importante. Imagínate que te den una información de un líder o jefe y te dicen, ¿sabes qué? Se está moviendo en tal lugar y nunca lo agarras. Pues obviamente Pues ahí sí. ya hay una cuestión ahí de proteccionismo. Oye, a propósito de eso, hemos visto, por ejemplo, todas las acciones que ha hecho la Policía Judicial del Estado y todas las detenciones, pero de todas las operaciones y capturas, muy poco se oye que sea la PGR la que realice algo. Mira, La Policía Federal, ¿verdad? Sí, la PGR. Así es. Sí. mira, la verdad es que, como te decía, nosotros, aún cuando se trate de asuntos del orden federal, porque por decir delincuencia organizada en sí, que es un delito además, es del orden federal, ahí no nos podemos meter. Pero hay delitos que cometen personas vinculadas a estos grupos delictivos que son del ámbito local. Por darte un ejemplo, si llamas de una ejecución, es un homicidio calificado. Así es. Sí. Un secuestro se puede ver en el ámbito local, sin duda. Es delito también contemplado en nuestro código. Extorsiones, o sea, delitos de alto impacto, los podemos ver. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros hemos atendido a esas situaciones. Hemos llevado a cabo, lo que decía, las investigaciones y los procesos penales contra estas personas, nosotros las hemos llevado a juzgados del orden local. Te voy a dar un dato, Hugo, ahora sí actualizado, de cuánta gente vinculada al tema de delincuencia organizada llevamos nosotros en proceso. Te hablo ya
privados de la libertad y en proceso judicial de grupos delictivos por delitos de alto impacto. Llevamos 526 personas actualmente en este periodo que a mí me ha tocado encabezar. Hasta 2014. Hasta este 2014, solamente de grupos delictivos. No te estoy hablando de otros delitos o que no De pertenezcan a grupos. Delincuencia organizada. Y de estos, por desglose, le hemos remitido a PGR un promedio de 200 expedientes. ¿Por qué? Porque ya por delincuencia organizada no nos toca seguir. Y ellos le han dado seguimiento. Pues hasta Ahí ahorita está. no hemos tenido una respuesta contundente, Sí, eso es. pero al menos Sí. por los delitos del orden local los tenemos procesados porque son graves. Y mira, no salen. Claro, por lo Y mira, menos de alguna pata los agarras, Exacto, ¿no? o sea, es que es eso. Al Y mira, final de y cuentas eso no teníamos- ocurría antes, Mira, ¿verdad? que dice Hugo, La es cierto, se nota ese pregunta vacío. viene también porque vemos que en los anuncios nacionales, las autoridades federales siempre acusan a las municipales, a las estatales, Sí, sí. de todo lo malo, ¿no? Y solo las policías federales son las que vienen y hacen el trabajo. Pues para empezar, creo ¿no? que nomás hay 70 elementos, así Así que es, ya sí, partiendo sí, de sí, ahí, de ahí. pues en lo que cambian de turno y se comen la torta y Así es. No, yo digo porque luego Y les piden la carga torta. de la culpabilidad de la delincuencia en el país siempre la señalan hacia las policías Municipales o y estatales. Y ellos son blancas En el palomitas. caso de Quintana Roo, yo creo que están dando muchísimo mejor resultado, en este caso de la Procuraduría General del Estado, y también de algunas municipales, que la federal. Eso lo decimos nosotros, ¿sí? No el procurador. Porque bueno, lo dices tú. Lo digo yo. Lo dices tú, Sí. lo dices tú. Porque Ya nos vamos a ir al corte. Y ¿te acuerdas la primera vez que entrevistamos al señor procurador? Cuando yo te abrazaba eras flaquito. ¿Eh? Ahora te abrazo y estás así ponchadón. llenito. No, gordo no. Estás haciendo ejercicio, ¿verdad? ¿Mucho? ¿Para qué? ¿Para Más o correr? menos, Por aquello de no te entumas. Exactamente. Más que nada es eso. Tenemos que estar en condición para poder agarrar el velocidad. Sí, de los fíjate, malandros. tenías la cara afilada. A ver si en una de esas conseguimos el video y se lo pasamos a la hora que estoy yo diciendo que era, se veía jovencito así, ¿eh? Se peinaba de flamita con de más San pelo. Judas. Con más pelo. Tú siempre dices que yo soy el más llenito de este grupo, pero ya Julio, mira. No, pero todavía no ya te me está- alcanzo. Yo creo que Sí, todavía no me yo alcanza, creo que pero- faltan como 3 tazas de pozole ahí para alcanzarte. ¿Y por qué no se ponen a hacer ejercicio? Eso es lo que debemos de hacer, ¿Eh? para poner pies en polvorosa cuando sea También necesario. sí. Bueno, tú los has puesto cada vez que alguien te dice, nos casamos, don Bueno, George. pues. Enseguida volvemos. Estado de los estados. ¿Qué podemos esperar del año nuevo? Con toda franqueza, es tanta la incertidumbre que ni siquiera podríamos asegurar que Enrique Peña Nieto cumpla la mitad de su sexenio. Lo decimos no porque así sea la exigencia de muchos, sino por su evidente desgaste físico. De todas formas, con o sin él, el sistema político, es decir, todos los partidos, nos quedarían a deber el crecimiento económico que, según dijeron, traerá la aplicación este año de las reformas estructurales, esas que aprobaron a través de un pacto. Nos anticipamos a decir que nos quedarán a deber, no por las experiencias que desde siempre hemos tenido con los políticos, sino porque todas las privatizaciones de los bienes nacionales nos han dejado peor. Con Telmex y los bancos privatizados, estamos pagando bienes, productos y servicios de los más caros en el mundo y, de paso, un creciente desempleo. Así es que, ¿qué podemos esperar con la privatización de las industrias petrolera y eléctrica? Algo nos adelantaron ya en los últimos recibos de la Comisión Federal de Electricidad, con aumentos de hasta 400%, y a partir del 1 de enero, si bien desaparecerán los gasolinazos de cada mes, el precio del combustible aumentará de acuerdo con la inflación, fijada hasta el momento en un 3%. Así, la gasolina magna llegaría a un precio máximo de 14 pesos por litro al iniciar el nuevo año, que además será electoral. En junio de 2015 habrá elecciones de diputados federales, además de votaciones locales en 15 estados para renovar gubernaturas, congresos y ayuntamientos. El PRI, se anticipa, buscará obtener la mayoría parlamentaria en el Congreso de la Unión, pero sin entrar en confrontaciones abiertas con los principales partidos que han estado en el pacto.
Las dirigencias nacionales de los partidos, principalmente del PAN y del PRD, mantendrán entonces sus pactos y negociaciones con el presidente y los gobernadores del PRI para pagar anticipadamente los juegos y refuegos que se dan regularmente en la contienda electoral. Las negociaciones y pactos son cruciales para el sistema en el contexto actual, caliente de por sí por la tragedia de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa y el escándalo de la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec, que han más que quemado la imagen del partido que volvió a Los Pinos. Pesa además contra la confianza en el sistema el negro panorama para la economía nacional, con una mayor inflación, un peso más devaluado y un menor crecimiento en empleo, sueldos y en suma productividad. Son varios factores que, según los analistas, afectarán negativamente la economía nacional el próximo año. Uno de los principales es la baja en el precio del petróleo. Los ingresos petroleros representan el 35% de los ingresos totales del gobierno federal, es decir, de cada 10 pesos del gasto del presupuesto federal, 3 pesos 50 centavos provienen de la industria petrolera. En suma, se anticipan presiones al tipo de cambio del peso frente al dólar, riesgos de una mayor inflación, inversiones a la baja si continúa la violencia generalizada en varias regiones del país y aumento en la deuda pública del gobierno federal. Frente a tan bajas expectativas, habrá que ver si los mexicanos podemos seguir manteniendo alta nuestra aceptación. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Que Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Bueno, pues dejámoslo ponchado, ¿verdad? Para luego. No vaya a ser que tu mujer me pegue y ya. Oiga, procurador, el C4. Sí. ¿Tiene algo que ver ahí la Procuraduría en el C4? Sí, mira, el C4 es prácticamente la base, una base de datos de información. Como sabes, ahí se concentran, por ejemplo, las llamadas del 066. Entonces, nosotros ahí tenemos una persona asignada dentro de lo que es nuestra instancia policial, es decir, un policía judicial o dos, precisamente para que en el momento en que se esté dando alguna llamada o un reporte, inmediatamente esa persona se encargue de hacerla extensiva a nuestro personal para acudir precisamente a los llamados, indistintamente si llega primero a la policía municipal, que a veces normalmente porque andan en esa patrullaje, pero sí tenemos gente y vamos monitoreando también ese tipo de llamadas. Ahí es donde se monitorean, digamos, las cámaras de
vigilancia o de seguridad que hay en la ciudad. Por parte de seguridad, ahí sí ya no entramos nosotros. Ahí no entran No ustedes. entramos, en ese tipo de monitoreo no, a menos que en un evento, en un hecho que se dé en cierto lugar, tengamos una cámara, entonces sí pedimos imágenes precisamente ya como parte de la investigación, el video, para poder conocer aspectos, ya sea placas o datos, identificaciones, rostros, etcétera, que nos permita obviamente llegar a una identificación de los presuntos. Ahora tenemos esto, en Campeche, pues no se conoce de eventos megatrágicos, de bandas, de esto. Yucatán se han empeñado en mantener una imagen de ser una entidad muy segura. En Quintana Roo, la percepción de los peninsulares, no de todo el país, no es la misma. Y yo creo que aquí hay una falta de información, porque ninguna de estas dos entidades tiene el flujo, tanto de habitantes como de turismo, como de todo esto, que son factores a considerar para que pueda mantenerse la seguridad en una entidad, por un lado. Y por otro lado, frente a lo que se vive en Guerrero, y en donde yo considero que tratar de promocionar Acapulco en estos momentos es un error brutal, porque pues Acapulco es México, Cancún es México, finalmente la marca es México, y de alguna manera crees que puede afectarnos, porque gran parte de tu labor pues tiene que ver en que o mantienes esto con seguridad, claro. O se nos desploma también el turismo y caemos en esta vorágine de inseguridad que ha causado tantos problemas ya en el país. Mira, Lilia, definitivamente en ningún momento podemos hacer a un lado esa, no solo la percepción, sino incluso el escenario, digamos, que tenemos como estado turístico para empezar, o sea, 100%. Y además siendo un polo turístico en el caso específico de que es Cancún y toda esta parte de lo que es la Riviera Maya, hacia lo que es los ojos del mundo. Y definitivamente gran parte de esto ya ha sido sin duda uno de los del interés y de verdad de las visiones del gobernador del estado, es eso, cuidar precisamente nuestro entorno, más en tema de seguridad. Y créeme que por supuesto no podemos de ninguna manera comparar el flujo que existe aquí en el estado, y hablo ya para ser muy, muy específicos de toda la zona norte, turísticamente hablando, y que a su vez conlleva, como lo acabas de decir, paralelamente problemáticas sociales, entre ellos desde luego aspectos de delito, con por ejemplo el escenario que se vive, lo decías tú, en Yucatán o en Campeche. Pero además hay otra cosa, déjame decirte que incluso en seguimiento a investigaciones nuestras, resulta que líderes operan acá, pero viven allí. Sí. Entonces, la banda que agarraste de los de Cozumel que estaba en el DF, ¿te acuerdas que aquí nos anunciaste que eran del DF? Y son varios, Lilia, es que ya no solamente ha sido uno, al menos hemos tenido 4 o 5 eventos donde el jefe resulta que tiene su domicilio allá, en lo que es, a veces Yucatán, sobre todo, Mérida, y están operando acá. Y están operando aquí. Como la gente que viene a trabajar aquí de lunes a viernes. Y se va, exactamente. Entonces, eso también es un escenario que sin duda nosotros también hemos analizado. Y bueno, desde luego, porque lo decía Lilia, y me parece que lo retomo por lo que implica el comentario, precisamente por esa dinámica que se tiene aquí, específicamente, donde hay flujo, donde hay inversión, donde hay turismo, que desde luego se vuelve algo apetecible, por llamarlo así, para quienes en este caso se delinquen. Entonces eso a nosotros nos genera todavía que tenemos que intensificar aún más el trabajo, el esfuerzo. Y yo creo que en eso, por eso les decía, le hemos apostado a este trabajo coordinado en todas las instancias, que desde luego siempre tenemos ahí a veces detalles en que no todos están en la misma tesitura, sin duda, pero tenemos que tener siempre en la mentalidad que lo estamos haciendo por esa seguridad de nuestro estado y para que siga siendo un ente de potencial desarrollo turísticamente hablando, y también otras vertientes, lo que es no solo Cancún, sino el estado de Quintana Roo. Y bueno, y ahora coordinación con Campeche y Yucatán, con las... La existe, eso sí, y existe muy buena, Quiero decirte que a nivel península, Yucatán, sin duda tenemos una comunicación fluida y muy buena
la fiscal de Yucatán, por ejemplo, y con el procurador, en este caso de Campeche. En aspectos porque luego requerimos colaboración, si de repente necesitamos hacer alguna detención o tenemos una investigación en alguno de estos estados, sin duda hemos tenido comunicación y ha habido colaboración, lo mismo que en el caso de ellos hacia nosotros. También nosotros les hemos dado esa respuesta inmediata cuando han requerido. Al final de cuentas se trata de hacerle esta lucha frontal a la delincuencia y que estas personas, en este caso delincuentes, algunos incluso de potenciales o de impacto, pues simplemente no queden libres, no anden ahí delinquiendo, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, la verdad se ha podido dar, al menos en la península, digo, tenemos comunicación con otras procuradurías, pero por el entorno mismo en el que estamos inmersos, ha habido una excelente comunicación con la fiscal y el procurador. Sí, y hablando de percepciones, sí se percibe una especie de blindaje peninsular en la cuestión de la seguridad, ¿no? Tanto lo que se hace en Quintana Roo como así es, en Yucatán y Campeche, sí se percibe que la península está... bueno, cierto blindaje. Tan es así, seguro, Julio, ¿no? que incluso ha sido reconocido el lugar de más seguridad a nivel nacional en el contexto de esto, de lo que son índices delictivos, ha sido la península de Yucatán. Ahora, Sí. viene esta nueva fiscalía a operar con algunos elementos, algunos argumentos que se han dado para su creación, que a mí me llaman mucho la atención y que quisiéramos conocer tu opinión al respecto. Sobre todo porque no sabemos si al interior del país se vaya a actuar de la misma manera y se vayan a generar fiscalías de esta naturaleza. Dicen que se crea esta fiscalía para darle autonomía y para evitar que sea subordinada de otra dependencia. ¿Que la PGR no era autónoma? ¿Que no se supone que no había subordinación de ningún tipo? Dicen que esta fiscalía se crea para garantizar una mayor aplicación, una mejor aplicación de la ley, ahora con ministerios públicos que van a poder tomar algunas determinaciones, pero no se toca algo que es fundamental, que es el punto intermedio, que es la investigación, porque finalmente el Ministerio Público va a seguir teniendo las mismas facultades de saber si te manda a un auto de formal prisión o no, ¿verdad? O más bien si te manda a detener y la investigación. Así es. Entonces, hay una serie de elementos que tiene o que presentan, que son los que tiene la PGR y que dicen, bueno, entonces han estado subordinados, no han gozado de autonomía, se han mantenido con una obediencia hacia quién, hacia un poder judicial que reclamó casi de manera inmediata, porque lo hizo así el presidente de la Suprema Corte de Justicia frente al presidente Peña Nieto. En este país ni el silencio ni dejar pasar el tiempo va a solucionar los problemas, y mucho menos en el ámbito judicial, en donde este poder sí tendrá ya que ejercerse como tal. Y entonces uno piensa, entonces el Poder Judicial no se ejercía como tal. Se genera una red de disposición más que para aplicar justicia o para ir en contra de la delincuencia, para tener bases legales contra quienes no piensen igual que los gobiernos federales constituidos del partido que sean. Se está generando una procuraduría política con las suficientes bases legales para su operación, o ¿qué estamos viviendo? Claro que sí, Lidia. Mira, yo creo que hay que irnos a la justa dimensión de lo que implica, o al menos el objetivo de querer llevar a cabo esta transformación dentro de lo que es PGR a Fiscalía. No es que no operara en cuestión de la investigación de los delitos y de todo lo que conlleva el trabajo ministerial, no operara en este caso con esa autonomía, porque además el trabajo que desempeña el Ministerio Público precisamente está establecido incluso por mandato constitucional, es el que tiene la batuta en la investigación. Eso sin duda, y eso nadie se lo puede restar. Yo creo que aquí lo que hablamos es un proceso de cambio en función de lo que debe representar como institución la instancia que tiene a su cargo la investigación. Es decir, ¿qué está pasando ahorita? Estamos viendo un cambio de una instancia que orgánicamente, y así está establecido en la ley, depende o está centralizada a un poder ejecutivo,
a una que ya adquiere una autonomía propia de gestión y hasta presupuestaria. Aquí es a donde me ese entra es la el duda. Tú dices en donde se aleja de un poder, empieza con autonomía. Yo creo que la aplicación de la ley y las investigaciones deben manejarse de manera autónoma, no... Es que no estamos diciendo que no se esté haciendo en esta parte, Lilia. Por eso yo te decía, en la justa dimensión de lo que es, en el ámbito de instancia, de institución, administrativamente hablando, si lo queremos ver así, es este cambio que se pretende dar, que a mí me parece sano, es bueno. ¿Por qué? Vamos a ver el escenario histórico que tuvo en su caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, igual, ¿cómo empezó? Es un organismo descentralizado. Pero no tiene nada de autónomo, ya ves que cada uno de los que llega ahí dictamina de acuerdo a las órdenes que recibe. Pero en todo caso, si esa es la percepción, no es porque no la tenga ya, incluso constitucionalmente hablando, ya la tiene. En todo caso, tendríamos que analizar el perfil que en su momento esté. Pero yo me refiero que ese cambio sí es importante. O sea, créeme, la investigación, efectivamente, los delitos, juega un papel tan trascendental que yo creo que hay que darle esa importancia. Y me parece que eso es lo que conlleva esta reforma. Pero no, en ningún renglón ves tú el fortalecimiento de las investigaciones. Yo no lo encontré. Tampoco encontré el fortalecimiento dentro de la capacitación de cuadros que se especialicen en diversos delitos. Yo creo que no es lo mismo investigar secuestros que investigar, sin duda. No se trata de blancas o robo de autos o pero eso es lo que narco. Viene, pero Lilia, eso es lo que viene. Precisamente ahorita, desde mi punto de vista, era darle ya la connotación constitucional, y ahorita lo que debe venir a raíz de todo este proceso de cambio es precisamente eso, el fortalecimiento. Pues nada más se vio interno. lo electoral y lo anticorrupción. Y lo electoral, bueno, determinar una situación de esas en un año que es eminentemente electoral, con 17 entidades que enfrentan procesos, pues no se te antoja así como que sea una procuraduría que vaya detrás de pues no sé, de la tuta, ¿verdad? Sino que va detrás de los opositores. Luego, anticorrupción, sí, ¿cómo no? ¿Ya leíste los antecedentes del Pero nuevo eso se fiscal? mencionó como lo nuevo, no quiere decir que sea lo único, aclaro. O sea, ya hay fiscalías al interior incluso creadas, que esas se mantienen. Las nuevas, o en este caso la nueva dimensión de funciones, Lidia, precisamente era la fiscalía es como la de Yucatán, ¿no? La fiscalía, exactamente, bueno, la figura. Se inició en Chiapas con Herrán Salvati, fue el primer fiscal que hubo. Fue Chihuahua, me parece. Arrancamos con Chihuahua. ¿Será? Sí, porque ahí empezó sí, la pero cuestión. vaya, de hecho, con el sistema oral. Yo quiero hacer un comentario. Es que también... En Guerrero era fiscal también. Es fiscalía. Idealizamos las autonomías, por llamarle de una manera, ¿no? O las fiscalías especializadas, o en fin, idealizamos figuras que son entelequias, que son metáforas. Las idealizamos porque el hecho de que, vamos a suponer, sin conceder, de que haya una real autonomía, no garantiza tampoco que vaya a haber una eficiente, eficaz procuración de justicia. Yo creo que lo que importa son las leyes. Si el procurador depende del presidente de la República, no tiene nada de malo en este país, ni en ningún país. No, lo malo es que no respeta las leyes. El Ministerio de Justicia lo nombra el presidente en turno, pero lo que hay que procurar es que hayan instancias, y las hay, pero que cumplan con las leyes, que haya quien fiscalice, que haya transparencia, en fin, no de quién depende, porque si es autónomo, pero el que está allí es corrupto o es incompetente, que es igual o peor que ser corrupto, la justicia o la procuración de justicia no va a avanzar tampoco. El hecho de que cómo se denomine o cómo se llame no garantiza eso. Es que las funcione, leyes, que que funcionen las cosas, que den resultados en beneficio de la sociedad, que se apliquen las leyes, que por favor, ya somos un país de muchas leyes. No, de muchos pero cambios es en muy las leyes. contradictorio No de esto. leyes. Tenemos muchísimas leyes, pero el Estado de Derecho todavía anda cojo. Entonces, no es sinónimo el tener más leyes. Está lisiado. No garantiza la justicia tampoco.
Tenemos muchísimas leyes para todo. Para cuando hay un caso, ahí están los diputados, vamos a reformar esta ley o vamos a hacer una nueva ley. Y la justicia sigue andando casi a tientas en este país, a pesar de las leyes. No es lo mismo ser un país de leyes que un país donde impere el Estado de Derecho. Que respete la ley. Bueno, ya después de este rollo, Ya puede hablar procuradores. Ya podemos hablar. Ya nos vamos al corte. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Bueno, y después de este destape del señor candidato Debes a diputado, de ensayar un futuro discurso cuarto para un distrito. candidato Solo me que queda estaba decir- escribiendo, ¿no? Sí es cierto. Sí es cierto, licenciado. No, yo creo Votamos que por él. sí es importante que se haga que se haga una reforma, yo creo, de más de fondo, que de veras garantice una autonomía, que vamos a seguir dependiendo de la valentía, de la honestidad de quien venga y la aplique. Pero es importante que haya esas leyes porque para que le sirvan de defensa a ese hombre o a esa mujer valiente y honesta que llegue a esos puestos que son clave a final de cuentas. Porque desgraciadamente seguimos dependiendo como sociedad de eso, de la existencia de políticos o políticas que tengan valentía y honestidad y compromiso y ganas de trascender y no solo de enriquecerse con el poder. Esa es nuestra desgracia como país, que solo figuras de esta naturaleza son las que pueden hacernos avanzar en esa materia. Sí, yo creo que efectivamente, retomando los dos comentarios, sin duda es un binomio indisoluble el hecho de que tengamos, en principio, el marco normativo que te da la posibilidad también de actuar, pero también, como bien dices Hugo, y lo comentaba también Jorge, obviamente la aplicación de esa ley. Si quien la aplica no la aplica como debe de ser, al final se vuelve una ley prácticamente obsoleta, aunque la ley en sí misma esté bien o prevea muchas cosas. ¿Y por qué tenemos que estar hablando de cambios y reformas? Pues porque precisamente también nuestra sociedad va cambiando. Digo, te puedo asegurar que ahorita tenemos delitos que nunca pensamos cuando se inició el código, que en su caso pudieran hasta existir, y sin embargo se empiezan a dar. Entonces, si no lo contemplas como figura delictiva, ¿cómo sancionas? ¿Cómo castigas? ¿Cómo procesas? Entonces, esto también tiene que ser acorde al desarrollo de la misma sociedad, pero vuelvo al punto y me parece que ahí se centra muy, muy acertadamente el comentario, Hugo, en el sentido de que efectivamente quien esté a cargo, quien sea el perfil para llevarlo, tiene que cumplir con lo que la ley establece.
Si no, de nada sirve que siempre tengamos leyes perfectas o perfectibles, pero si al final de cuentas no se están aplicando como debe ser, quedamos cojo en el tema y efectivamente seguimos debiendo en el famoso esquema del Estado de Derecho. Bueno, y a mí hay otra cosa que me llama mucho la atención. ¿Por qué en el caso de los procuradores nunca son llamados a formar parte del Congreso? Yo creo que cuando se trata de legislar, no de legislar sobre... Sí, y no lo digo, no tienes ninguna posibilidad ahorita, ¿verdad? Pero ahorita, primero 2 años y luego te vas. Pero no, pues no lo vayamos a meter en problemas y hasta la Procu ande perdiendo. Tener pocos amigos y que los corran por nuestra culpa, pues no. Pero, ¿por qué te lo digo? Hay reformas, creo que de las reformas que más se hacen son las que tienen que ver con las cuestiones judiciales. Sí, seguridad. Son las que más tienen que ver, por una u otra razón, porque son muchos los delitos, porque tal y tal y tal y tal. Pero no hay diputados, no hay senadores que hubiesen estado involucrados de manera directa, claro, en la aplicación de estas leyes, de tal suerte que puedan decir, oigan, es que esto no hay que reformarlo, simplemente hay que aplicarlo, o lo que hay, tenemos que cambiarle 2 comas, por el amor de Dios, pero no hagan más rollo de todo esto, sino que entran estudiosos del derecho que jamás en su vida han estado detrás de un ministerio público, que nunca han enfrentado una investigación, que no saben lo que es andar buscando personal para que te proteja, que no conocen nada de eso, nada. Oye, pero más que ser diputados o integrantes de algún órgano, del poder legislativo, de algún órgano legislativo, yo quiero preguntarle, por ejemplo, ¿se va a hacer una reforma a fondo? ¿Se está haciendo? ¿Hubo alguna consulta para los procuradores de este país para decir, oye, están pasando así las cosas, ustedes cómo la ven? ¿Qué se puede hacer? Mira, en lo que es el ámbito local y en algunas de las reformas que se han dado, que además han sido... No, yo hablo a nivel federal, definitivamente ahí no hemos tenido participación. Fíjate. ¿Sí? A nivel de algunos temas, a través de lo que es la Conferencia Nacional de Procuradores, que formamos parte de todos los procuradores, ahí sí, nos piden alguna opinión y damos a conocer, desde luego, puntos de vista en temas específicos que ahí se van tratando en el marco de estas reuniones nacionales. Pero a nivel ya de una reforma legislativa, pues no hemos tenido esa participación. Pues yo creo que tendrían que hacerlo, porque si es lo que en este momento uno de los renglones que más acuden al país tiene que ver con la seguridad. Si están procurando el establecimiento de un Estado de Derecho, pues tienen que poner a los que tienen el conocimiento y la práctica. Lo que sí, yo sí quiero ahí sí reconocer que al menos en lo que es el ámbito del trabajo local, ahí sí, para que veas, hemos participado, nos han pedido opinión, incluso hemos llevado nosotros, vía desde luego el Ejecutivo, que tiene facultad de iniciativa, propuestas que en el mismo tenor del trabajo que vamos viendo, encontramos que son obstáculos legales que no deberían estar. Y hemos propuesto a través del Ejecutivo estas reformas y la verdad hemos tenido respuestas importantes, porque han sido en el tenor de mejorar. Bueno, y si eso entonces ha dado buenos resultados, tendrían que hacerlo a nivel nacional. Y ha dado muy buen resultado, efectivamente ha dado buen resultado. O procurador, ¿qué delitos del orden común están creciendo más en nuestro estado? Bueno, en las grandes ciudades, Cancún, Playa del Carmen, Chetumal, y con los que la Procuraduría encuentre mayor dificultad para combatir. Mira, antes quiero hacerte otra pregunta adelante, para que se junten las dos y nos las puedas contestar. Mira, se han dado casos específicos de asaltos con asesinatos, incluso de secuestros en regiones del estado. Sí. Y hay regiones que son es muy reiterativo eso. Yo sé que tu instancia pues es más ya de la investigación de un crimen por una denuncia o de algunos delitos que ¿cómo se le llama? Por oficio se tienen que perseguir, pero en cuanto a labor de preventiva, de investigación, porque uno tiene conocimiento de algunas áreas y donde hay delincuentes que constantemente están cometiendo este tipo de cosas. Que son reincidentes. Que son reincidentes y que andan planeando y que la comunidad sabe. Y luego cuando hay un caso grave son esos los que están dentro, ¿no? Pero entonces, ¿qué labor de investigación para prevenir este tipo de hechos y evitar que se nos
generen regiones delincuenciales como las de donde estaba el presidente de Iguala y todo, que todo el mundo sabía qué es lo que está ocurriendo, y a la hora de la hora, hasta que no estallan las cosas, es que se dan cuenta de lo que ahí había. Así es. A ver, mira, empezando por los comentarios o las preguntas que hacía Jorge. Yo diría que el delito que, desde mi punto de vista y analizando estadísticamente hablando, ha crecido es la extorsión telefónica. Es decir, hemos tenido ya un registro comparativamente con el año inmediato anterior, ha habido un incremento casi del 100% en llamadas telefónicas con motivo de extorsionar, que efectivamente también no son llamadas locales, o al menos en su gran mayoría no son números locales, que incluso en el rastreo hemos detectado que son del norte del país, pero desgraciadamente en algunos casos han logrado impactar en algún ciudadano, que incluso a veces reacciona, ahora sí que asumiendo lo que le piden, que normalmente es hacer un depósito, porque precisamente son gente que no están en el lugar, pero me refiero que como delito, ese ha sido un delito que ha crecido, y ha crecido en mayor proporción y casi en un porcentaje total en lo que ha sido solidaridad, específicamente. Hay otro delito que no ha crecido comparativamente hablando, sin embargo ha impactado, el delito de robo. Y aquí ha sido más, y por eso a veces la percepción social es de que no, pues es que estamos inseguros o ha crecido, no, porque los delitos a mano armada o robos a comercios se ha estado dando en mayor proporción. No, vuelvo al tema, no es que haya crecido robo, y hablo de estadística comparativa, no estoy suponiendo, sino que es un tema efectivamente que por la forma como se ha dado en muchos casos, la percepción es que estamos teniendo más robos. En Chetumal se habla mucho de robo a casa habitación. Hay robo a casa habitación, que es el promedio mayor que hemos tenido, pero te vuelvo a decir, incluso en Chetumal ha bajado comparativamente, pero hemos tenido algunos que han sido de impacto. Y tú sabes que en el esquema, vamos a decir, de Chetumal, de repente un delito de estos nos impacta mucho, o sea, genera mucha inquietud, etcétera, y obviamente eso hace que la percepción pudiera ser de que estamos teniendo un índice muy elevado. Y ahí viene el otro tema que viene a responder lo que tú decías. Efectivamente, aquí es un trabajo mayormente de prevención. Y tenemos que hacer estrategias. Yo creo que ahí es donde tenemos que intensificar. Afortunadamente, y lo digo porque ahora puedo hablar de que sí hay una coordinación muy fuerte con seguridad pública. Y yo lo dije en su momento, antes no la teníamos. Que no les va a afectar tanto el mando único. Antes no la había. Antes no la había. En el caso de Cancún. Ahora, y hablo incluso de también a nivel estatal. Estado, antes tampoco la teníamos. O sea, sinceramente, interesante. Tratábamos de analizar temas y no había eco. Ahora sí lo tenemos, y tan es así que se está haciendo un trabajo muy bueno de análisis de la información para detectar lo que son ya zonas, horarios, lugares, y hacer estrategias de prevención. O sea, podemos hablar de que ahorita estamos en la misma tesitura, y nosotros como Procuraduría nos hemos sumado también al tema del patrullaje como prevención, obviamente ya enfocándonos a nuestros registros de denuncias. Claro. Entonces, entramos a eso nosotros por un lado, patrullando y a su vez investigando porque ya tenemos referencias, y por otro lado nos sumamos al trabajo ya preventivo. Pero se está trabajando fuertemente con base en la información que nos da el 066, que es una base de datos fabulosa siempre y cuando la sepas utilizar. Pues ya el que se va a morir es Larry, que nos hace señas que el tiempo se nos acabó. Sí, muchísimas gracias, señor procurador. Lilia, muchas es gracias. Un placer, al contrario, de verdad es un gusto estar aquí y haber estado con distinguidos compañeros. Ojalá que así sea, porque para nosotros estuvo bien, ¿no? No, muy bien. Don Gaspar Armando. Gracias, Hugo, gracias, Jorge, gracias, Julio. Gracias a ustedes. How could so much love be inside you? Hoy por hoy, la Procuraduría de Justicia del Estado está enfocada y de lleno al tema de lo que es lucha contra incluso delincuencia organizada, que pudiéramos decir que es del ámbito federal, sin embargo, se ha trabajado localmente en ese sentido. Pero hace tiempo que le has entrado a eso. Desde que entramos prácticamente en este cargo, en esta encomienda, Lilia, desde luego analizando el panorama que se tenía en función precisamente de todos los acontecimientos, y también desde luego de estas inquietudes de la misma sociedad.
pues es que tuvimos que entrarle de lleno y desde luego lo primero era pues tener un equipo confiable. Porque imagínate que quieras combatir con gente que pudiera estar relacionada con la misma delincuencia, pues obviamente iba a ser solamente una faramaya. Pero así estábamos, la verdad. Sin duda, y acuérdate que incluso en ocasiones anteriores que hemos tenido oportunidad de platicar, te he dicho que precisamente una de las primeras acciones que yo tuve que emprender fue una limpia, una depuración, procesos administrativos y procesos penales, obviamente, contra quienes no estaban cumpliendo con su función. ¿Y con eso mano no firme. representó un riesgo personal para usted, señor procurador? Mira, Jorge, y es muy bueno lo que preguntas. Sin duda sabíamos desde un principio que esto iba a representar un riesgo, porque además pues, el enemigo lo tenías en casa. Claro, y te vuelves un blanco, ya no solo por el hecho mismo de que una de las funciones que tienes ya es precisamente ser el que combate la delincuencia en cualquier vertiente, sino ahora aún más, si al interior así es, estás haciendo y ese riesgo, quizá algunos de sus... Estos lo van a cuidar, ahí esté algunos no. Créeme que Sí. uno desde luego no puede dejar de pensar en eso, pero tampoco puede ser de ninguna manera la psicosis con la que tengas todo el tiempo, porque entonces ya no haces nada. Claro, tomas medidas. No, además él tomó su decisión y al tomar su decisión, él aceptó la chamba, él aceptó esos riesgos. Sabíamos los riesgos. Y yo creo que hiciste un buen seguro de vida, ¿no? Sabíamos los riesgos, sin duda. Claro. Eso te lo dejan muy en claro. O sea, vamos a decir, su guerra o su lucha es interna en cuestión de ganar territorio y control dentro de la misma gente que está metida en ese sentido, en temas sobre todo de narcotráfico. Claro. Contra la autoridad, si no está metida, no tiene nada. Si la autoridad está trabajando o de alguna manera tiene vínculos y está favoreciendo, entonces se vuelve parte de esos enemigos. Eso te lo dejan muy en Que claro. la autoridad haya tomado partido. Así es. Fíjate que Claro. eso lo dejó en alguna ocasión en una plática pues reciente, un par de años que tuve con Cuello Trejo. Y me hablaba que en efecto él se había sentado con Juan y con Chano a dejar las cosas muy establecidas, ¿no? Yo hago mi tarea, mi labor es perseguirte, aprenderte, meterte a la cárcel. Te cruzas en mi camino y lo voy a hacer. Efectivamente. Tú sabrás cómo operas, ¿no? Sí. Entonces, y es cierto, al bueno, menos, pues a el mí me Cuello tocó- salió me tocó ileso escuchar, de todas, ¿eh? Me tocó escuchar, por eso les decía, o sea, eso te los puedo decir, porque me tocó escucharlo directamente de alguna de esas personas que eran jefes o líderes. O sea, su consigna no es contra la autoridad, si la autoridad no está metida. Ellos saben que obviamente están actuando al margen de la ley y en contra de la ley, y que el trabajo de la autoridad va a ser, obviamente, detenerlos. Claro. En la medida en que ellos así, vamos a decir, se dejen o por alguna situación caigan. Claro. Pero si la autoridad ya está, porque además esa información sale a relucir, siempre. Claro. De ahí ellos mismos tienen gente infiltrada en muchas instancias. Y tienen y a de veces ahí sus saben cómo mecanismos se de- comporta la autoridad Claro. y tienen también maneras de diagnosticar o de saber si la autoridad está de alguna manera metida. Así Y esa es es. la parte que ellos ahí sí señalan muy claramente. La autoridad está trabajando o de alguna manera recibiendo, vamos a decir, algún tipo ahí de dádiva o cuota o lo que sea, entonces ya para ellos. Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Ya estamos de nuevo en su programa Estado de los Estados. Don Jorge González Durán. Doña Lilia Arellano Saldaña, ¿Cómo está usted? pues bien. Pues Iba no a has de decir- estar tan bien. ¿Qué haces con una camiseta aquí negra? Es que hoy hubo un poco de... ¿Andas de combine luto? El negro con el azul, Es por el tiempo. así. No es negro, es azul marino. Ah, me Ya equivoqué, vi. soy daltónico. Sí, pensé que era negro. Ah, qué bueno Sí. que dijiste daltónico y no dálmata, Sí. No estoy de luto, ¿cómo va a estar de luto? ¿no? ¿No Pues se te mira, ha muerto nadie? No, ¿Ni has ido al entierro de todavía- ningún miembro sindical? ¿No? No. ¿Tú, Hugo? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Digo que es por el tiempo. Fíjate que a mí Apenas de hay un Hugo- frito, ¿verdad? Uno se No, no, pone... por el tiempo que tienes de vida. Por eso. Este, Sí, por eso, apenas hay un frío, se cubre uno. ¿Por qué te gusta el café?
No sé, porque es muy rico. No, pero no el que te tomas, el color. El color. Porque da tono, ¿no? Vamos a Sí, tono. fíjate que sí. No charoleas. No, así estamos. No. Julio César Silva. Lilia, buenos días. Y a ti tu mujer no te planchó la camisa, ¿eh? No, es que yo soy muy descuidado y siempre me regaña con eso, que me la da bien planchadita y en lo que hago todo el proceso de alistarme lo dejo por ahí y se arruga. ¿No será que te la arrugó esta muchacha que ve lo del movimiento de las mujeres? ¿Cómo se llama? ¿Cuál será? Hay muchas, ¿no? No, hombre, que es amiga tuya. Mildred Ávila. Ah, Mildred Ávila. ¿No te la arrugaría Mildred? No, para nada. ¿No? ¿No se te arrugó? No. No, a ti no te digo esas cosas porque no sea que vaya yo a amanecer. A mí me encanta el nombre del señor procurador, Gaspar Armando. Tienes nombre de telenovela. ¿A poco no? Sí, cómo no, así es. Gaspar Armando. Sí, sí. De esas que son éxitos de Televisa, ya ves que le ponen Luis Fernando. Ah, bueno, Andrés Manuel. Ah, no, ¿verdad? Ese no. Pues también es un actor, pero no de telenovela. ¿Cómo estás? Lilia, es un buenos gusto días. saludarte, estar aquí de verdad, acompañado igual, desde luego, distinguidos panelistas y pues muchas gracias por la invitación. ¿Sabías que Jorge es tu tocayo? Es Jorge Armando. Medio tocayo, soy Armando. Sí. No, hombre, di tocayo, tú quieres ser Bueno, medio todo. Todo. compartimos los dos nombres. Todo por la de Puebla. No, hombre. Ay, la vergüenza no gana uno, ni en este principio de año, fíjese usted. Pues tenemos mucho que platicar contigo. A nivel nacional, obviamente, despierta muchísima curiosidad la creación de una fiscalía. Pero, pues, empecemos por el principio, ¿no? Por donde estamos, por Quintana Roo, por, pues, estas asombrosas capturas que tienes una tras otra. ¿Cómo formaste este equipo de investigación? Porque no había, ¿no? Y me supongo que no detienes había. a todas O por lo estas menos mafias. trabajaban, Pues sí, o si lo había no servía para No nada. trabajabas, ¿sí? A base de investigación y... Mira, Lilia, la verdad es que si de algo podemos decir que se ha tenido un avance importante, precisamente ha sido en el equipo de trabajo que se ha conformado, que no solamente es en el campo de la investigación, que sin duda ha tenido aciertos muy buenos, muy significativos, sin duda. Digo yo, porque... Y sí se dieron casos, quizás no sea el momento de revelarlo, pero se puede, sí hubo algún hecho donde se concretara este riesgo, No se sí. concretó que se... Vaya, no que se concretó, que se diera. Hubiera evidencia de ello, ¿no? Alguna evidencia. sí. Sinceramente, Jorge, y de verdad pudiera parecer increíble, pero no. Hasta ahora, afortunadamente, no nos hemos visto envueltos en alguna situación así. Esperemos, desde luego, Sí, no claro, estar en ojalá ello. que no. También hay que aclarar Esto- algo. esto que habla de hemos que- cuidado la situación de medidas, hemos cuidado también los perfiles mismos de la gente que es parte del equipo cercano, en este caso claro. un servidor. Y desde luego siempre estamos con controles de confianza, supervisando, porque digo, también eso te debe dar la tranquilidad o la confianza además con quienes estás poniendo tu propia vida y incluso la de mi familia. Claro. Ahora, porque esto de qué te habla, que el tipo de delincuencia organizada que tenemos en el Estado de alguna manera respeta las reglas no escritas, es decir, tú haz tu chamba, yo hago la mía, si nos encontramos, pues me darás, si te gano, te gané, y ahí nos vamos, Mira, ¿no? Lilia, hay algo, yo creo que de verdad has comentado algo que ha sido un punto que a mí lo personal me ha tocado, es más, ser testigo, porque efectivamente en estos procesos de detenciones, de captura, de gente además que han sido líder de celdas, cárteles, cártel, de grupos. jefes de sicarios, etcétera, efectivamente, porque uno de los cuestionamientos que se hacen cuando tenemos a la persona declarando es con quién, tanto de la corporación misma o en el caso de la misma instancia, como de otras, con quién tienen vínculos. Porque es importante ir también llegando a todos estos que son parte de esta complicidad, digamos, delincuencial. Y fíjate que precisamente uno de los señalamientos que escuché, al menos de 4 de ellos, era eso, que contra la autoridad ellos no tienen de entrada una consigna, siempre y cuando la autoridad no esté metida.